En las semanas que nos estuvimos juntando con los chicos para diagramar todo, para ir viendo por dónde iba el programa y todo, nos surgió una charla que teníamos todos más o menos la misma duda, el mismo temor también, que era la cantidad de femicidios que estaba viendo en lo que va del año. Vimos algunas cifras y es algo que nos preocupaba entender por qué, en especial, los femicidios que estaban como anticipados, ¿no? Claro. En los que la víctima había denunciado, había conseguido una restricción contra su abusador, contra su agresor, y parecía todo como crónica de un crimen anunciado, de una muerte anunciada. Era algo que nos sorprendió. ¿Dónde está fallando y en qué sentido falla el Estado, la ley, para protegernos a las mujeres frente a esto, que son números que dan mucho miedo? Son números que podría alcanzarnos a cualquiera de nosotras, en particular a cualquiera de las mujeres. Así que decidimos que teorizar al respecto con algo que no sabíamos, comunicarnos con alguien que supiera mucho del tema y que por ahí nos pudiera iluminar un poco. Así que estamos en comunicación con Esther Pineda. Estamos en comunicación con ella. Ella es socióloga, magíster en estudios de la mujer, doctora y postdoctora en ciencias sociales, escritora y autora del libro Cultura Femicida, el ser mujer en América Latina. Hola Esther, ¿estás por ahí? Hola Tamara, gusto saludarte. Igualmente. Bueno, Esther, aprovecho de felicitarlos por el inicio de este nuevo programa. Gracias. Y por supuesto agradecida por ser parte, ¿no?, de los inicios del mismo. Aunque por supuesto con una problemática dura, difícil, ¿no?, que nos afecta a todas y a todos como sociedad también. Así es. Así que, Esther, nosotros lo que teníamos como primera duda, vos hablás de la cultura femicida, ¿no? Esta cultura femicida, ¿en qué forma embebe todo para llegar al punto en el que una mujer denuncia, hace 1000 denuncias, todos saben, y sin embargo el crimen se lleva a cabo y de alguna forma todos sabíamos que iba a pasar? ¿Por qué no se protege a la mujer? ¿En qué sentido tiene que ver esta cultura femicida? Sí, son muchos elementos de juego, porque el femicidio es el resultado de un continuum y de una diversidad de violencias que se ejercen sobre las mujeres. El primer elemento a tener en cuenta es que las mujeres son asesinadas en una sociedad por el hecho de que, partimos del hecho de que estamos en sociedades desiguales, en sociedades patriarcales, en sociedades en las que se cree que las mujeres son inferiores, en las que se cree que las mujeres son propiedad de los hombres, en las que se cree que además la vida de las mujeres es prescindible, es decir, matan a una, hay muchas más, no pasa nada. Y esta subvaloración o este desprecio por la vida de las mujeres, y que parte de esa idea de creer que son inferiores y de que son propiedad, de alguna forma favorece o crea las condiciones para que este tipo de crímenes sean aceptados. Y una de las particularidades, y por eso yo hablo de una cultura femicida, porque también el ejercicio de construir lo que es cultura. Tenemos muy arraigado la idea de que cultura es algo bueno, y hay una asociación o la creencia de que la cultura son valores, ¿no? Entonces la cultura es los valores positivos que tenemos como sociedad. Y en realidad cuando hablamos de cultura en términos sociológicos, en términos antropológicos, la cultura es todos aquellos elementos que permiten, que facilitan el funcionamiento de la sociedad, que habilitan ciertos comportamientos, que permiten el funcionamiento de estas instituciones, que legitiman ciertos comportamientos y ciertas conductas. Entonces, en ese sentido hay, por supuesto, cultura positiva o cultura negativa, ¿no? En este caso sería esa cultura femicida. Y esta cultura femicida, lo que tiene, digamos, lo que instala es esa idea de que la vida de las mujeres vale menos, pero además crea una serie de justificaciones
y de validaciones para que estos crímenes contra las mujeres no solamente sean cometidos, que los permite, sino que además sean validados, sean aceptados, que no genere grandes redes en la sociedad, claro, acá para que no es sean tan muy cuestionados. Es muy común cuando, leer que la mató porque ella lo había dejado a él. Es muy común ese título, la mató porque ella lo dejó. Y no, la mató porque sí, es un asesino, la mató porque es un femicida, no la mató porque lo dejan. A todos nos dejaron y no matamos. Claro. O sea, no, esa relación directa, ¿de eso estás hablando? Sí, justamente la sociedad, es decir, esta cultura femicida crea esas distintas justificaciones, claro, de que la mirada se coloque en la víctima y no en el agresor, que la mirada se coloque siempre en la víctima y no en el delito. Claro. Entonces, que se responsabiliza a la víctima por el femicidio, siempre se dice, bueno, es que de alguna forma la asesinaron porque estaba de fiesta, la asesinaron porque fue infiel, la asesinaron porque se ponía en riesgo, porque fue irresponsable, porque dejó a la pareja, porque también no quiso volver con él. Y no solamente lo repiten vecinos, amigos, sino que además lo repiten los medios de comunicación, claro, continuamente. Claro, vos hablabas también hace poco en Twitter o en Instagram también de esta idea de que la mujer también se la concibe como, bueno, pero ella se quedó, pero ella aguantó. Y vos decías que también estadísticamente los femicidios ocurren cuando la mujer toma también cartas en el asunto y se va. La mujer se retira de la relación, busca que la proteja el Estado, la ley. Y ahí es donde, de alguna forma, también esa revictimización, decías vos, corregime si me estoy equivocando, de la mujer al decir que, bueno, ella es porque se quedaba. En realidad, cuando la mujer también el resultado es el mismo. Entonces, claramente el problema no es lo que la mujer haga frente a la relación. Sí, está muy instalado y es muy frecuente, aún entre quienes, digamos, puedan tener buenas intenciones al respecto, pero está muy instalado la idea de que es un problema de mujeres pobres, que es un problema de mujeres sin información y de mujeres ignorantes, que es un problema que además se buscaron las mujeres porque se relacionan con hombres violentos, con hombres delincuentes, con hombres de pocos valores, y en realidad esto lo que hace es reproducir prejuicios y estereotipos no solamente sobre, sino también sobre las víctimas. En la medida si hay prejuicios y estereotipos sobre las víctimas, esto de alguna forma incide en las posibilidades de intervención. Es decir, si tú crees que es un problema de estas mujeres, que se lo buscaron, que no hicieron lo suficiente, que es que porque son pobres, esto de alguna forma impide que diseñes políticas públicas efectivas y eficientes, porque crees que es algo que le pasa a algunas pocas, claro, y no a todas que están en riesgo. Claro. Esto también tiene mucho una mirada muy clasista en el análisis de claro, esta problemática de la violencia contra la mujer, porque además está demostrado, digamos, que en muchos casos las mujeres son asesinadas porque aguantan o porque son masoquistas, que es un discurso que está muy instalado, claro, sino justamente cuando confrontan, cuando desafían esta violencia a la que están experimentando, cuando deciden no aguantarla más, pero incluso cuando no quieren continuar una relación, cuando abandonan al uso violento. Y esta persona puede estar durante meses, incluso hasta un año más, persiguiendo y acosando a la mujer. Entonces, esta narrativa hay que deconstruirla porque si no hay un cambio en la perspectiva de cómo se aborda, pero sobre todo de cómo se ve a la víctima de violencia contra la mujer y de femicidio, no hay posibilidades de diseñar políticas públicas efectivas de protección y de garantía. Digamos, estas narrativas están muy instaladas, no solamente, como les decía antes, la repiten vecinos, la repiten familiares, la repiten los medios que tienen una gran responsabilidad en este fenómeno, porque, por supuesto, todo lo que nos va remitiendo, lo que nos va mostrando sobre este tema se queda, ¿no? Y esos imaginarios y esas concepciones se reproducen en los diferentes espacios. Claro. Pero también tiene gran influencia el mensaje en las redes sociales, los memes. Sí, estábamos viendo recién los memes mientras vos hablabas, los veíamos en pantalla. Sí, veíamos algunos memes que te ponen la piel de gallina, pero sí, que dan vueltas por las redes normalmente. Esther, te hago una consulta. ¿Qué sentís vos que pasa puntualmente con el tema denuncias? O sea, ¿por qué pasa o qué faltaría hacer o cuál es la solución de que una persona denuncie que haga todo lo que tiene que hacer y que aún así el hecho suceda? O sea, ¿dónde está fallando todo esto?
¿Qué sentís Son vos? como distintos niveles de falla, ¿no? Que Sí. ocurren. En primer lugar, hay muy poca formación y sensibilización de los funcionarios y funcionarias que en estos espacios de recepción de denuncias de las víctimas. Muchas mujeres, es decir, el nivel de mujeres que denuncian un hecho de violencia es mucho más alto del que en efecto se registra, porque en muchos casos a las mujeres no se les recibe la denuncia cuando acuden a una institución. Pasa en toda América Latina. Ajá, Si me sí. preguntan estadísticamente y parte de mis investigaciones, es lo que he podido identificar, al menos el 29% de las mujeres víctimas de femicidio en América Latina ya habían denunciado a su agresor Y no en se les algún había... momento. Ya lo habían denunciado. ¿Y sabe esa denuncia? Sí. Ok. El Y no 29% de las víctimas, de lo que yo he registrado, te hablo desde los años 2005 a 2019, de 16 países de América Latina, de las que tienen las estadísticas sobre eso, por supuesto. Y el 29% de las víctimas había denunciado al agresor y sin embargo no estuvo presente y no garantizó, no evitó que fueran asesinadas. Pero esto tiene, digamos, esto se debe a varias razones. La primera de ello es que las mujeres cuando acuden a denunciar en muchos casos no se recibe la denuncia. Los funcionarios y funcionarias al no estar sensibilizados, al no tener formación en el le dicen a las mujeres, estás exagerando, no estás viviendo violencia, es mejor una pelea devuélvete normal, a tu casa, sí. trata de arreglar las cosas con tu pareja y con esto se impide el avance de la denuncia, ni siquiera se deja colocar la denuncia. En otros casos donde las mujeres han puesto las denuncias, la realidad, hay maltrato, es muy recurrente el maltrato y la revictimización en estas instancias, es decir, se les culpa por la violencia que están viviendo, hay funcionarios que se burlan de las víctimas, se les recibe la denuncia de muy mala gana y aun cuando se recibe la denuncia, generalmente el taña de papeles queda en la gaveta, queda, digamos, detenido allí y en muchas oportunidades comienza a procesarse estas denuncias incluso meses y años después. Hay casos emblemáticos, muy particulares en América Latina, donde han habido mujeres que nada y un mes después es que se están comunicando desde la instancia donde se recibió la denuncia para decirle vamos a empezar a darle curso a su denuncia y atiende un familiar, atiende la madre de la víctima diciendo ya mi hija fue asesinada. No, es tremendo. Y yo me pregunto, no escucho a tanta gente hablando de lo, no solamente en el sentido de la culpabilidad de cuando se le pone la responsabilidad a la mujer asesinada, sino del victimario como a una persona enferma que forma parte de una sociedad que le construyó eso en la cabeza. ¿Cómo hacemos para frenar una sociedad que es una fábrica de femicidas? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar es importante no llamar a los femicidas enfermos, ¿no? Es muy común llamarlos enfermos, llamar los locos, llamar los monstruos sobre todo. Es un recurso que se usa mucho y sobre todo en los medios para le colocan el monstruo de tal lugar, ¿no? Sí. Que asesinó a tal mujer de tal manera, con gran brutalidad o violencia. Y esto, cuando se llama al femicida loco, enfermo, monstruo, de alguna forma se le está patologizando y al patologizarlo se le quita responsabilidad. Es decir, no es culpa de él, sino algo más, es decir, sean problemas psicológicos, sean problemas de adicciones, sean problemas incluso místicos, no sé, es decir, escuchaba unas voces y que le dijo que la matara y la mató, entonces coloca la responsabilidad en eso y lo saca de lo estructural, es decir, del problema social que es la causa de estos femicidios. El gran problema que tenemos es que la sociedad toda le dice a los hombres que está bien, que está permitido, que es aceptable asesinar a las mujeres cuando las mujeres no responden a lo que ellos esperan, a lo que ellos necesitan, a lo que ellos deseen. Claro. Y esto, se lo dicen todos los distintos sociales, se les dice desde la familia, donde está muy instalada esta idea de que las mujeres son propiedad y si una mujer no acepta el mandato, se le impone la violencia, porque parte incluso no solamente de esta violencia, sino de los femicidios es ejercida por la pareja, sí, pero también por padres, por hermanos, en ámbitos, digamos,
realización de las mujeres de carácter educativo, de carácter laboral, es decir, donde hay relaciones de poder, desigualdad, de dependencia, suelen haber formas de violencia. Los medios de comunicación les dicen que está normal la violencia, la publicidad que vemos está cargada de violencia, las telenovelas, el cine, claro, hay representaciones donde la trama, el hilo conductor suele ser un femicidio. Violento, claro, decir, exacto. No hay una crítica allí, no hay un cuestionamiento. Sí, toda esa temática a la que estamos acostumbrados de Hollywood, de las películas, es como el secuestrador y la víctima que se termina enamorando, pero no con una visión crítica o sociológica, sino como algo, como una hermosa historia de amor, una romantización de la violencia o del adoctrinamiento, en verdad de la violencia, pero del adoctrinamiento que se sufre desde que una es una niña hasta que llega a hacer una denuncia, toman, te vuelves a tu casa. En realidad, bueno, no puedes hacer otra cosa porque de verdad no te la están tomando, pero por otro lado, una por ahí hasta no se sorprende y dice, y sí, es como, y sí, ¿qué van a hacer? Si toda la vida fue así, está tan presente en todo, creo yo, que lleva a eso. Por eso me parece súper interesante lo que plantea Esther de una cultura, que hace que también los funcionarios lleguen a sus cargos con una ignorancia absoluta, que puede ser maldad, puede ser un montón de cosas, pero yo quería preguntar una cosa más, Esther. ¿Vos pensás que esto que vos hablabas de, como, no sé si usaste la palabra educar, pero como que reciban algún tipo de educación de tipo de género, ¿eso ayuda? ¿Eso hay países en los que se hizo y tuvo como importancia? ¿O es algo que no sé, cambia el juego, digamos, esto, que reciban? Digamos, al menos en Europa ha habido como mayor avance en lo que tiene que ver con la formación y sensibilización de funcionarios y funcionarias en recepción de denuncias, de atención a la víctima, de otorgamiento de medidas de protección. Ahora, ¿ha sido absolutamente efectivo? No. Porque en Europa, digamos, las mujeres también están siendo víctimas de violencia y de femicidio. Te hablo de España, Italia, Francia. Sin embargo, las cifras, por supuesto, son menores en relación que en América Latina. Claro, resulta fundamental. En el caso de América Latina, no han habido o no hay registro de políticas públicas efectivas en la materia. Claro. Una de las grandes deficiencias en nuestra región tiene que ver con la formación y sensibilización de funcionarios y funcionarias. Es decir, en muchos casos allí para atender a las víctimas son gente que no sabe nada, que no tiene nada de perspectiva feminista o de género, digamos que no hay un involucramiento, un compromiso con este fenómeno. Puede ser de otras cosas, pero de esto en particular no. Claro. Y si no hay una sensibilidad en particular, es muy difícil que se atienda de forma efectiva, de forma eficiente, de forma expedita, y sin revictimizar a las víctimas. Claro. Es muy común, además, está muy instalado que en la región, en América Latina, existen algunas de formación y sensibilización en la materia. Argentina es un claro ejemplo con la ley Micaela. Sin embargo, esto suele quedar en cursos de 4 horas de un día. Claro. Lo diste y ya. Claro, y la formación en esta materia a funcionarios y funcionarias debe ser continuo. Un curso de 4 horas, de 2 horas, no va a cambiar los prejuicios que trae instalados una persona. Por eso decía, va más allá de la mala intención que pueda tener un funcionario o una funcionaria. Claro. Simplemente está ligado a la desinformación, la ignorancia que tiene en la materia, pero también a los prejuicios y estereotipos que trae como persona a esa posición que ocupa. Excelente. Y por supuesto, si estos prejuicios y estereotipos están con los diferentes espacios en los que hace vida, alimentados por la religión, alimentados por los medios, alimentados en la familia, con los grupos de pares con los que discute, con los que intercambia, y todo el mundo reproduce estos mensajes, por supuesto va y los pone en práctica en los espacios laborales. Uno de los mecanismos o elementos que están allí como para direccionar la actuación de los operadores de justicia en la materia son las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia han sido recientemente actualizadas y dan pauta de cómo debería ser o qué debería ser el Estado en materia de atención y protección de víctimas de formas de violencia, discriminación y violación de derechos humanos. Esto ha sido muy desatendido en la región y sería importante, vale la pena rescatarlo, ¿no? A partir de allí, impulsar políticas vivas que garanticen, o sea,
que deben ser además inmediatas. Sí, digamos, no hay tiempo, elementos. claro, es ya, la implementación es ahora, es ya. ¿Cuánto más se puede esperar, digamos? Así que No, y bueno, son varios está ahí. niveles también en este tema, porque podemos decir, bueno, es importante sensibilizar y prevenir. Sí, eso es un nivel y debe ser Sí. permanente. Es que una mujer va corriendo por la calle y la está persiguiendo el femicida con un cuchillo. ¿Qué se hace ahí? Claro. La formación, o sea, eso no puede ser la política pública. Claro, hay que ¿Cuáles son apuntar las muchos medidas? ángulos a la O sea, vez, obvio, sí, absolutamente. Entonces, a veces se piensa mucho a largo plazo, se hablan de iniciativas de sensibilización a las mujeres, trabajar con los agresores para cambiar la perspectiva, Claro. de otorgar créditos y financiamientos a las mujeres para que tengan independencia económica. Y bueno, sí, todo esto es importante, pero esto no va a salvar en la inmediatez a la mujer que está siendo en este momento amenazada por su agresor. Es decir, tienen que haber medidas coercitivas por parte de la justicia a un hombre que te está diciendo, te está mandando mensajes, te está llamando constantemente diciéndote que te va a asesinar, que te va a matar, y algo tiene que hacerse al respecto. Y no simplemente que te den un papel y que te digan que el agresor tiene prohibida acercarse a ti a determinados metros. Claro, que es una locura matarla, ¿eh? Te aviso que está re prohibido matarla. Y sí, ya medio que el agresor lo sabe. Tal cual. O sea, lo va a hacer igual. Bueno, Esther, muchas gracias. Nada, estamos, nos quedamos pensando en todo eso. Estaba escuchando a los tres muy atentamente. Sí, te agradecemos mucho, fuiste muy, muy clara. Tiene su libro Cultura Femicida, así que, y también síganla en las redes, en Twitter y en Instagram, @EstherPinedaAG. ¿Sale de nuevo o no? ¿Va de A mí nuevo? me encantaría, sí. Me parece que nos quedó mucho para hablar. Y Yo las cosas las pido al aire, Esther. Sí, Yo para vos pedirlo pedilo. pido al aire el Esther, compromiso. Podés decirnos que no igual, o podés decirnos chicos, lo hablamos después. Chicos, lo hablamos después. Tengo algo que hacer. Después hablamos. Muchísimas gracias, Esther. En serio. Gracias a ustedes por la invitación y por supuesto a la orden para abordar estos temas sobre los que hay mucho que decir y para problematizar.